Y vamos a hablar del acto jurídico, también vamos a hablar de las formas de creación del derecho, fuentes del derecho y su clasificación. Por último, vamos a hablar de los tres poderes de la Unión. Si alguien tiene alguna duda, por favor, comenten en el chat. Y bueno, espero que los demás chicos se integren. Les dejé un mensaje en Classroom comentándoles sobre esta situación. Entonces vamos a estar transmitiendo desde YouTube. Una disculpa. Muy bien, chicos. Aquí tenemos en pantalla los temas que les mencioné y la actividad, una pequeña tarea. Bueno, en este orden vamos a estar trabajando. Muy bien, chicos. La tarea que vamos a dejar el día de hoy se entrega hasta la siguiente semana, entonces no se preocupe, ¿ok? De igual manera, el apunte, pueden ir tomando sus fotocapturas. Muy bien, vamos a comenzar con el acto jurídico perfecto y algunos supuestos de nulidades. Como les dije desde la clase anterior, prácticamente desde que cumplimos 18 años en adelante ya tenemos esta capacidad para obligarnos con otras personas, para tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros círculos donde nos vamos insertando más adelante. Es decir, ya tenemos dominio y control sobre nuestra persona, ¿verdad? En caso de que no fuera así, ya estaremos hablando de otros tipos de figuras jurídicas en este sentido. Si es que no me puedo gobernar a mí misma, ¿ok? Si no me puedo gobernar a mí misma, entonces necesito de otra persona que el Estado reconozca, que vele por mis derechos en este caso, ¿verdad? Ahora, la gran mayoría de estos actos jurídicos se plasman en contratos, ¿verdad? Y obviamente pues hay diversos tipos de cláusulas. Aquí recordamos qué significa este acto jurídico. Y fíjense que no es otra cosa más que hablar de la manifestación de la voluntad que tenemos nosotros para, de alguna forma, tomar acciones que de alguna manera nos afectan de manera directa y que incluso algunas de ellas pueden influir en algunas otras personas. Es decir, podemos hablar de crear, transmitir, modificar o incluso extinguir derechos y obligaciones, ¿ok? Y mucho de esto, les digo, va de la mano con la mayoría de edad, ¿ok? Entonces, todos estos actos jurídicos van de la mano con la intervención de las instituciones, ¿ok? Vamos a tener bastante acercamiento con los notarios públicos, con los corredores públicos en algunos sentidos, y bueno, de esto, pues, les digo, más adelante lo vamos a estar señalando, ¿ok? Entonces, para que exista de alguna manera este acto jurídico, número uno, pues debemos de expresar nuestra voluntad. Hay muchas formas en las que nosotros podemos mostrar esta voluntad de manera expresa, ¿verdad? O de manera implícita o tácita, ¿ok? Es decir, por un lado podemos manifestarla a través de signos inequívocos, ¿verdad? De la manifestación de la voluntad de manera escrita, de manera oral, pero en algunos casos, fíjense, el simple hecho de no ejecutar alguna acción se entiende que está de acuerdo. Es como si entregáramos, por ejemplo, imaginen las utilidades a los trabajadores y no tuviéramos ninguna queja ni comentario. Se entiende que entonces todos están conformes, ¿verdad? Todos de alguna manera, pues, tienen claro, ¿verdad? De manera transparente esta asignación de recursos económicos, ¿verdad? Las utilidades, ¿ok? Entonces, es algo importante la voluntad. Si no hay voluntad en el acto jurídico, alguien es obligado a celebrar un contrato, por ejemplo, o hay violencia, ¿verdad?
todo eso da motivo a que ese acto jurídico quede nulo, ¿verdad? El objeto debe de existir en la naturaleza, debe de estar respaldado por el Estado, ¿verdad? Por ejemplo, en México les decía que nos regimos con varios tipos de leyes. El Código de Comercio es uno de los, no de los más importantes, pero sí tiene un papel muy importante, porque hay muchas cuestiones dentro de las empresas, por ejemplo, que repercuten con este tipo de materia, ¿no? El derecho mercantil de igual forma, ¿ok? No puedo vender lo que no es mío, por ejemplo, ¿verdad? Si yo vendiera algo que no me pertenece, eso me hace acreedora a una sanción ejemplar por parte del Estado. ¿Por qué? Porque estoy cometiendo el delito de robo, de fraude, abuso de confianza, y eso está tipificado en el Código Penal Federal. ¿Ok? Y Dalia, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, chicos. Gracias, qué bueno que ya están por aquí. Uh-huh. Entonces, el objeto debe de existir en la naturaleza. No puedo vender lo que no es mío. De igual manera, no puedo tampoco comercializar o pretender vender cuestiones relativas a los recursos naturales, ¿verdad? No puedo venderle a su compañera Idalia el sol, no me pertenece. En este caso, debe de existir un control por parte del Estado de lo que está permitido y de lo que no está permitido. Tenemos un claro ejemplo, el Código de Comercio, ¿verdad? Todas las leyes en materia mercantil, el Código Civil, ¿ok? Por otro lado, debe de existir solemnidad, es decir, ya no basta solo con firmar un contrato con alguna otra persona, sino que para tranquilidad de ambos, nos podemos de alguna manera acercar a un notario público para que dé fe y legalidad que ese documento, pues de alguna manera es válido, cumple con los requisitos en este sentido. ¿Por qué les comento esto? Porque tenemos un gran manojo de diferentes tipos de contratos y todos tienen una naturaleza específica y hay características para cada uno, precisamente para no confundirlos, ¿ok? Ahora, el notario público tiene muchísimas funciones, jóvenes, y es uno de los profesionistas que sí me gustaría que sepan a qué se dedica. ¿Por qué? Porque, les digo, tiene que ver bastante con esta celebración de actos jurídicos en algunos puntos y por otros otorga poderes notariales a las empresas. Uh-huh. Ahora, hay varias teorías precisamente en base a las nulidades, ¿ok? Y bueno, hay muchas formas también en las que nosotros podemos dejar de lado un acto jurídico, ¿verdad? Aquí tenemos en pantalla 3 aspectos muy importantes que se pueden encontrar en un contrato, por ejemplo, ¿verdad? La palabra término, condición y modo. Todo esto nos lleva de alguna manera a considerar acontecimientos que puedan impactar directamente en nuestro acto jurídico. Por ejemplo, si hablamos del término, de alguna manera tenemos presente que la ejecución de ese acto jurídico, ¿verdad? Y sus consecuencias solo se va a aplicar por un año, o por 2, o por 5, ¿verdad? Y muchos de estos puntos los vemos en un contrato, ¿no? Y debe de estar muy claro, ¿verdad? Por ejemplo, el contrato determinado de trabajo, ahí ya sabemos que somos contratados por cierto tiempo, ciertos meses o un año, ¿verdad? Nosotros ya tenemos conocimiento de ello. Una vez que termine ese espacio de tiempo, entonces vienen otras consecuencias legales que se pueden desencadenar, ¿verdad? Condición es un acontecimiento futuro que no se sabe si va a suceder y es por esto que se distingue del término, ¿ok? Modo, obligación impuesta al beneficiario en un acto de liberalidad. Y bueno, la teoría de las nulidades nos habla prácticamente de todos los supuestos donde un acto jurídico puede quedar nulo, pero la gran mayoría se basa precisamente en el consentimiento. Muy bien, chicos, pues que tengan un excelente día. Cuídense mucho y gracias a todos por su atención.